En la quietud de la noche, cuando las sombras susurran secretos insondables, y la luz de una simple vela parece luchar valientemente contra la inmensidad del vacío, el Papa Leo XIV se encontraba en su aposento, aquel rincón sagrado donde el tiempo parecía suspenderse en un acto de devoción perpetua. Allí, rodeado por el murmullo de las oraciones nunca acalladas de los siglos, el Santo Padre se sentó en contemplación, sus manos arrugadas sosteniendo un pergamino antiguo, guardián de una revelación que ardía en su corazón como un fuego que no se consume. El aire se espesaba con una presencia más allá de lo visible, y en ese instante, como un eco de eternidad, la visión de Sor Magdalena de la Luz, una humilde monja de las tierras fértiles de Ecuador, se desplegó ante él con la claridad de una estrella en medio de la noche más cerrada. «Soñé con un rosario roto», decía ella en el lenguaje del espíritu. Cada cuenta era un alma perdida. María lo tomaba y lloraba. «¿Quién los rezará por mí?». Estas palabras, cargadas de una tristeza luminosa, resonaban ahora en el corazón del Papa como una campana que llama a misa en el albor de un nuevo día, y cada nota de aquel sueño se infiltraba en su ser como una oración silenciosa. En la penumbra del cuarto, con la luz bailarina pintando sombras vacilantes en las paredes, el Papa se sintió llamado a descifrar el mensaje oculto en aquel susurro divino. El rosario roto, símbolo de un mundo desgarrado por la apostasía y la frialdad espiritual, se deslizaba en su mente como un río de cuentas huérfanas de plegarias, cada una representando un alma que se alejaba, una voz que había dejado de elevarse al cielo. Las guerras y conflictos que asolaban la faz de la tierra, el grito de los inocentes y el silencio cómplice de muchos, parecían resonar en cada cuenta perdida. Las noticias de un mundo que se alejaba de su Creador, que abandonaba las sendas del amor y la compasión, se hacían eco en esa imagen de un rosario incompleto, sosteniendo sus lágrimas invisibles en las manos de María, la Madre dolorosa, que intercede sin cesar por sus hijos errantes. En medio de este dolor, el Papa Leo XIV halló una fuente de esperanza en la fe inquebrantable que había custodiado la Iglesia a lo largo de los siglos. El triunfo de la fe, la promesa del corazón de María que se alza como un faro en la tormenta, era una verdad que ningún poder terrenal podía sofocar. La visión de Sor Magdalena no era solo un lamento por las almas perdidas, sino un llamado urgente a la conversión, un recordatorio de que cada oración tiene el poder de sanar, de restaurar, de reunir lo que está roto. ¿Responderás tú al llamado? El Papa preguntaba a cada alma que pudiera escuchar su voz silenciosa, sus ojos fijos en el resplandor incierto de la llama. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? Era una invitación a convertir el dolor en amor, a transformar la indiferencia en un compromiso ferviente con el destino eterno del mundo. Las lágrimas de María, cada una como una perla de infinita compasión, necesitaban ser recogidas y transformadas en actos de devoción sincera. La luz de la vela, testigo mudo de aquella noche de revelación, parecía hacer partícipe al Papa de un secreto que trascendía el tiempo. En el silencio que seguía, un murmullo de esperanza atravesaba el aire, una promesa de que la fe, aunque probada una y otra vez, nunca será vencida. El pergamino en sus manos tembló levemente, como si las palabras de Sor Magdalena se hubieran inscrito de manera indeleble en su ser. Las tinieblas del mundo, con su manto de tristeza y desolación, no podían sofocar la luz naciente de un nuevo día, un día que la fe en el corazón de María prometía pleno de resurrección y redención. La crónica de aquella noche, guardada en el silencio del Vaticano, era una oración abierta, una invitación a todos los que, con corazones humildes y manos abiertas, se atreverían a tejer de nuevo el rosario roto del mundo. Mientras la llama menguaba lentamente,
El Papa Leo XIV, en un acto de entrega total, susurró una última plegaria al oído de aquel que todo lo ve y lo sabe. Y así, con el eco de aquella invitación resonando en lo profundo del corazón del mundo, el río de la historia continuó su curso, llevando consigo el misterio de un amor que nunca falla, que siempre redime, que eternamente llama. En un rincón humilde y silencioso del Vaticano, en la capilla donde las luces bailan con la suavidad de una oración, el Papa Leo XIV, con las manos temblorosas y la mirada hundida en un océano de profundas reflexiones, se dispone a compartir con el mundo un mensaje que ha sido celosamente guardado en su corazón. Es un mensaje que pasó de generación en generación, un legado de esperanza y advertencia que ahora, en la era de inquietudes y sombras, debe ser revelado. Sor Magdalena de la Luz, una mística de tierras ecuatorianas, en el año del Señor de 1977, fue bendecida y a la vez cargada con una visión que resuena con una urgencia casi apocalíptica. Soñó, como sueñan los santos, con un rosario roto. Cada cuenta, dispersa como estrellas apagadas en una bóveda celeste, era un alma perdida, errante en la inmensidad del cosmos espiritual. María, la Madre Celestial, recogía cada cuenta con un amor indescriptible. Cada lágrima suya era un río de dolor que inundaba los corazones de los cielos. Preguntaba, con voz que rompía el silencio de los siglos, ¿quién los rezará por mí? El Papa, con voz quebrada por la emoción contenida, comparte esta visión con la humanidad. En su relato, la metáfora del rosario roto se convierte en una imagen palpable de nuestro mundo contemporáneo. Un mundo desgarrado por guerras fratricidas, por una apostasía rampante, donde las almas se pierden en laberintos de frialdad espiritual. Es un mundo donde las cuentas del rosario, símbolo de plegarias olvidadas y devociones abandonadas, yacen dispersas, esperando ser recogidas por manos fervorosas y corazones consagrados. María, la Madre de todos nosotros, llora desconsolada. Sus lágrimas no son solo gotas de tristeza, sino llamamientos ardientes que buscan encender los fuegos sagrados de la fe en el corazón de cada fiel. En cada lágrima, en cada cuenta recogida, hay un grito silencioso por la intercesión, un clamor por la conversión de nuestras almas dormidas. ¿Quién, sino nosotros, se alzará para responder a este llamado divino? ¿Quién tomará el rosario y con devoción ferviente reconstruirá lo que ha sido roto? Mientras el Santo Padre narra estas visiones, su voz se transforma en un río de compasión que fluye desde las profundidades de su ser hacia cada rincón del mundo. Un río que lleva consigo el dolor de una Madre Celestial, el dolor de un mundo que a menudo parece haberse olvidado del amor primordial que lo creó. Sin embargo, en medio de esta desolación, hay una luz de esperanza que nunca se apaga. Es la promesa del triunfo del corazón de María, un triunfo que se anuncia como el amanecer después de la noche más oscura. El Papa, con la sabiduría que solo los años de oración y contemplación otorgan, nos guía en una reflexión profunda. ¿Responderemos nosotros al llamado? ¿Seremos parte de la victoria que se anuncia? Esta es una invitación a abrir nuestros corazones cerrados por el hielo de la indiferencia, a permitir que el calor del amor divino nos transforme, nos renueve, nos haga nuevos en Cristo. La era de la frialdad espiritual puede llegar a su fin si cada uno de nosotros decide ser una cuenta viva en el rosario de la humanidad, un alma que se entrega en oración por el bien del mundo entero. El relato del Papa, como un río que nunca cesa, fluye con una tensión emocional que crece, que nos envuelve, que nos mueve a la acción. No es solo una crónica de un sueño místico, es un llamado urgente, un eco abierto que resuena en los confines del tiempo y nos invita a mirar más allá de nuestras preocupaciones inmediatas. Es una invitación a unirnos en oración,
a ser parte del remanente fiel que, con el poder de la fe y el amor, reconstruirá el rosario roto de nuestra humanidad. El Papa concluye su mensaje, no con un cierre definitivo, sino con una invitación a la meditación constante, a la acción inspirada por la oración. Nos deja con una visión de luz que nos desafía a ser parte de la historia de salvación, a caminar junto a María, recogiendo las cuentas dispersas de nuestras vidas, reconstruyendo con amor el rosario de nuestra fe, sabiendo que cada oración tiene el poder de transformar el mundo y que cada acto de amor puede ser el comienzo del triunfo que se anuncia. ¿Serás tú parte de este gran llamado? ¿Responderás al clamor de los cielos? La respuesta, en su profunda simplicidad, está en cada uno de nosotros. En la penumbra recogida de aquel aposento que acogía a los cardenales, un silencio sacro envolvía la atmósfera como un velo de incienso. Era una quietud que se sentía viva, palpitante, en cada corazón reunido en torno al Santo Padre. Leo XIV. Los rostros, surcados por los años y la oración, reflejaban la gravedad del momento. El Papa, cuya mirada parecía abarcar tanto el cielo como la tierra, alzó las manos con un gesto de súplica y profunda comunión. Mis queridos hermanos en Cristo, comenzó con una voz que resonaba como una campana en el alma. He guardado en mi corazón un sueño que ahora debo compartir con vosotros. Como un pastor que confía a sus ovejas, el camino hacia la luz en medio de las tinieblas. Sus ojos, humedecidos por la emoción de la revelación, miraban más allá de las paredes, hacia un horizonte que solo su espíritu parecía avistar. Una mística de nuestra época, Sor Magdalena de la Luz, cuya vida se consume como un cirio ante el Santísimo Sacramento, ha recibido una visión que como un eco profundo ha resonado en mi espíritu. Soñó con un rosario roto, cada cuenta una alma perdida, y vio a María, nuestra Madre Santísima, tomándolo en sus manos, llorando por aquellas almas que se alejaban de la gracia. ¿Quién los rezará por mí?, preguntaba con un dolor que atravesaba los cielos, y su llanto era un río que purificaba la tierra. El Papa hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en el corazón de sus oyentes, como semillas arrojadas a un terreno fértil. Nuestro mundo, prosiguió con una voz impregnada de tristeza y esperanza, está enfermo de guerras, de una apostasía que se extiende como niebla, y de una frialdad espiritual que amenaza con congelar el amor en los corazones de los hombres. Pero en esta noche oscura del alma, la luz de la fe no está extinguida. Aún hay llamas de esperanza, y esas llamas habitan en nosotros, en cada hijo e hija que, como María, decide llorar y orar por las almas perdidas. Cada cardenal sentía en su ser el peso de esas cuentas, como si el rosario roto se hubiera materializado en sus manos. Era una llamada a la conversión, una invitación a ser parte de un ejército de amor que lucharía no con armas, sino con la oración y la entrega total al corazón inmaculado de María. ¿Responderás tú al llamado?, preguntó entonces el Papa, fijando sus ojos en el rostro de cada uno de los presentes, como si quisiera penetrar los recovecos de sus almas. ¿Serás tú quien recoja las cuentas de ese rosario y las una con el hilo de la fe y del amor? El silencio que siguió fue como un manto que caía suavemente, cubriendo cada duda, cada temor, y transformándolos en una promesa de renovación, como si la misma Virgen, con su manto celeste, hubiera descendido entre ellos, cubriéndolos con su protección maternal. En el corazón de María, continuó el Papa, hay un fuego sagrado que ningún viento podrá apagar. Es una llama que, aunque el mundo ignore, arde con la intensidad de la verdad y el amor divino. Si nos unimos a ella, si consagramos nuestras vidas a su causa, seremos parte del triunfo que se anuncia, un triunfo que no es de este mundo, pero que transformará el mundo. El Papa se detuvo.
Sus lágrimas ahora eran visibles, brillando como perlas bajo la tenue luz de la lámpara que iluminaba la sala. Este es el legado que debemos custodiar. Este es el camino que debemos seguir. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la vida eterna. No cerremos nuestros corazones a este llamado. Como María, llevemos a Jesús a todos los rincones del mundo. Hagamos de nuestras vidas un rosario vivo que ore incesantemente por cada alma perdida. La reunión se cerró con un rezo profundo y unánime. Cada palabra, una cuenta de aquel rosario espiritual que, en las manos de María, se reconstruía con cada oración, con cada acto de amor y sacrificio. La profecía no era un final, sino un inicio, un eco que resonaría por generaciones, llamando a cada alma a ser parte de un destino divino. Al salir de aquella habitación, cada cardenal llevaba consigo una luz invisible, una llama que ardía no solo en sus corazones, sino que se reflejaba en cada mirada, en cada gesto de amor con el que saldrían al mundo. Y en el silencio de la noche, la voz de María seguía resonando. ¿Quién los rezará por mí? ¿Responderás tú al llamado? En el umbral de los tiempos, cuando las sombras se extienden sobre la tierra y la humanidad se debate entre la desesperación y la esperanza, surge la figura de aquel a quien el Señor ha reservado para guiar a su pueblo. Es un pastor, cuya misión no es otra, sino reflejar la luz divina en un mundo que ha olvidado su primer amor. En este momento crucial, el alma del cristiano está llamada a reconocer los signos de los tiempos, a discernir entre las luces engañosas y el resplandor verdadero. En medio de este torbellino, quiero compartir con vosotros un acontecimiento que ha permanecido oculto en los arcanos de mi corazón, como un tesoro reservado para la hora de mayor necesidad. Sor Magdalena de la Luz, una humilde y piadosa sierva del Señor en la lejana tierra del Ecuador, recibió una visión tan clara como el amanecer que rompe la noche. En su sueño, contempló un rosario roto, sus cuentas desparramadas, cada una representando un alma que había perdido el camino. María, nuestra dulce madre, lo recogía con lágrimas en los ojos, su voz quebrada por el dolor. ¿Quién los rezará por mí? Este es el signo, hermanos míos, el signo de aquel que vendrá después de mí. Él será un hombre cuya oración será como un hilo de oro que unirá nuevamente esas cuentas, uniendo cada alma perdida con el amor infinito de Dios. Será un hombre que, como Cristo, llevará el peso del mundo en sus manos y el amor de María en su corazón. En sus oraciones reconstituirá el rosario celestial, y cada cuenta será un alma vuelta al redil de la gracia. Vivimos en un tiempo en que el mundo está azotado por guerras y rumores de guerras, donde la frialdad espiritual se ha infiltrado en los corazones y la apostasía corre como un río venenoso. Sin embargo, no debemos sucumbir al desaliento, pues en el corazón inmaculado de María se encuentra la promesa segura de victoria. ¿Responderás tú al llamado? ¿Te unirás al clamor de la oración que puede cambiar el curso de la historia? El verdadero sucesor que vendrá. Lo reconoceréis por su capacidad de llorar con los que lloran, de cargar sobre sí las miserias del mundo y transformarlas en súplicas ardientes. Él será un pastor que guiará a su rebaño con ternura y firmeza, como un faro que ilumina el camino en medio de la tormenta. Su presencia será una antorcha que encienda los corazones apagados, un recordatorio de que la oscuridad nunca podrá vencer a la luz. En sus manos, las cuentas del rosario volverán a cobrar vida. Cada oración elevada será como una chispa que encienda el fuego sagrado de la fe. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? En este tiempo de prueba, cada uno de nosotros está llamado a ser un eslabón en esta cadena de oración, una cuenta viviente de este rosario que abraza al mundo. La historia de la humanidad
es una danza entre la luz y las tinieblas. Pero recordemos que siempre, en el momento de mayor oscuridad, el Señor suscita a sus profetas, a sus santos, a aquellos que con su vida son un testimonio de la esperanza. Aquellos que, con el amor de María en su corazón, se convierten en instrumentos de la paz que el mundo tanto anhela. En el alma de este sucesor, el peso del mundo se transformará en una ofrenda de amor. En su corazón, el amor de María se manifestará como un río de misericordia que inundará las tierras áridas. Y así, cuando el tiempo sea el adecuado, cada cuenta del rosario será recogida, y las lágrimas de María se transformarán en perlas de gozo celestial. Te invito, querido hermano, querida hermana, a abrir tu corazón a este llamado, a ser parte de esta revolución del amor que se avecina. Cada oración, cada acto de bondad, cada esfuerzo por vivir en la verdad es una cuenta más que se une a este rosario divino. Esta es nuestra misión, esta es nuestra esperanza. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, iluminando con su luz divina cada rincón oscuro de nuestra existencia, y que María, nuestra Madre, nos guíe siempre hacia el corazón de su Hijo Jesús. Así, juntos, podremos ser testigos del triunfo del amor, ese amor que nunca falla, ese amor que es la esencia misma de Dios. La invitación queda abierta, el eco resuena en el silencio de nuestro ser. ¿Quién los rezará por mí? ¿Responderás tú al llamado? Que nuestra respuesta sea un sí rotundo, un sí que transforme el mundo, un sí que sea reflejo del amor eterno. En el crepúsculo de su pontificado, Papa Leo XIV, como un pastor que siente el peso de su rebaño, se sentó ante su escritorio con un corazón lleno de amor y pesar. Las sombras del anochecer se deslizaron por la habitación, danzando al ritmo de una vela solitaria que proyectaba su luz temblorosa sobre las paredes. En ese santuario de oración y contemplación, el Santo Padre recogió su pluma, preparado para compartir una revelación que durante años había guardado en lo más profundo de su ser. Recordaba con claridad aquel sueño inquietante de Sor Magdalena de la Luz, una visión que había viajado desde las colinas verdes de Ecuador hasta los pasillos solemnes del Vaticano. En su sueño, un rosario roto yacía en el suelo, sus cuentas desperdigadas como almas perdidas en el vasto desierto del mundo. María, la Madre Dolorosa, lo recogía con lágrimas caudalosas, susurrando al cielo: ¿Quién los rezará por mí? Era un grito desde el corazón del cielo, un llamado que resonaba como un eco en los corazones que aún sabían escuchar. En la calma de su despacho, Leo XIV contempló las cuentas de su propio rosario. Las pasó entre sus dedos con devoción, sintiendo en cada una de ellas la carga de las almas que se alejaban de la luz. En estos tiempos de guerras, que deflagran como tormentas desatadas, de apostasía y frialdad espiritual que convierten los corazones en piedra, el Papa sabía que la Iglesia se tambaleaba, herida por las fuerzas invisibles que buscaban su ruina. Ah, humanidad sedienta de eternidad, ¿cuándo entenderás que solo en el retorno al corazón de María hallarás descanso? Murmuró para sí mismo, mientras en su memoria surgían las palabras de Cristo: Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. Era un susurro divino, apenas audible, pero que resonaba en aquellos que, en medio de la confusión, anhelaban la verdad. Leo XIV sabía que su tiempo en la tierra era finito, y en su espíritu se había gestado una profunda certeza. Después de él, en un momento de crisis y oscuridad, se levantaría un verdadero papa, un faro en la tormenta, guiando a los fieles hacia la redención. No sería un líder ruidoso, sino un susurro divino que haría eco en los corazones consagrados, un canto de esperanza que encendería el fuego sagrado de la fe. Este nuevo pastor, aún oculto a los ojos del mundo,
surgiría cuando las tinieblas parecieran insuperables. En el seno de una iglesia que clama por renovación, su llegada sería un bálsamo, una promesa de un nuevo amanecer. ¿Responderás tú al llamado?, se cuestionaba el Papa, dirigiendo no solo a los pastores del rebaño, sino a cada alma que buscaba refugio en el amor eterno de Dios. Mientras su pluma danzaba sobre el papel, Leo XIV meditaba sobre el papel de María, la estrella de la mañana, cuyo corazón inmaculado prometió triunfar. En la humildad de su ser, el Papa comprendía que ese triunfo no llegaría sin el sacrificio y el amor de aquellos dispuestos a rezar y reparar, a reunir las cuentas del rosario esparcidas por el mundo. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia?, preguntaba con un ardor contenido, sabiendo que cada respuesta afirmativa era una chispa de luz en la oscuridad. La narración que el Papa tejía era como un río que fluía con solemnidad, recogiendo en su cauce las lágrimas de la Madre y las oraciones de los fieles. Era una invitación a la conversión, un llamado a levantarse y ser luz en un mundo que lentamente se sumía en las sombras. Sed faros de fe, corazones ardientes que iluminan la noche del alma, escribía con fervor, su corazón latiendo al unísono con el del Redentor que todo lo abraza. No buscaba cerrar el relato con una conclusión definitiva, sino dejar una puerta abierta, un eco que resonara en la conciencia de cada lector. «El tiempo es ahora», concluyó, su voz un susurro que se perdía en la penumbra de la habitación. La madre llora y el cielo espera. ¿Responderás a la llamada? Y así, en el silencio que siguió, el Papa Leo XIV dejó que su mensaje se alzara como una plegaria, confiando en que, en su legado, los corazones encontrarían el camino hacia el nuevo amanecer que, aun en medio de las tribulaciones, aguardaba para guiar a la humanidad hacia su redención. En esta hora crepuscular del pontificado se alza mi voz, no como un trueno que despierta a los montes, sino como el susurro del viento que acaricia las hojas de los antiguos olivos del jardín de Getsemaní. Mi corazón, cargado de plegarias y anhelos, se abre a vosotros, mis amados hermanos en la fe, para compartir un mensaje que ha latido en mi espíritu con la urgencia de un fuego sagrado. Sor Magdalena de la Luz, una humilde servidora del Altísimo en la tierra fértil de Ecuador, ha recibido un sueño que resplandece con la claridad de un relámpago en la noche. En su visión, un rosario roto se despliega ante ella, cada cuenta una alma perdida, errante en el vasto desierto de nuestra indiferencia. Y allí, en el centro de esta desolación, se encuentra nuestra Madre Celestial, María, sosteniendo el rosario con manos que lloran perlas de compasión. ¿Quién los rezará por mí?, susurra su voz, un eco que resuena en el abismo del tiempo y del corazón humano. En este paisaje de sueños y revelaciones, os llamo a velar y a orar, a no dejar que las seducciones de los falsos profetas, con sus cantos de engaño, dividan la unidad que Cristo nos confió. La Iglesia, nuestra barca en medio de un mar tempestuoso, debe navegar con la fe como su brújula y el amor como su vela. En estos días de oscuridad y confusión, cuando las guerras desgarran naciones y la apostasía enfría los corazones, nos encontramos al borde de una elección trascendental: ser faros de esperanza o sombras pasajeras. Oh, amados míos, ¿cómo podemos cerrar nuestros oídos a la voz de María? ¿Cómo podemos ignorar el llanto silencioso de aquellos que se pierden en la oscuridad? La cuenta rota del rosario no es solo un símbolo, es un llamado a la conversión, un fuego que purifica, una lágrima que transforma. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás tú quien recoja las cuentas esparcidas, devotamente, una oración a la vez, devolviendo su integridad al rosario celestial? No os engañéis, hermanos, por las voces que prometen caminos fáciles
o placeres efímeros. La verdad, como el sol que nunca cesa de brillar, siempre prevalecerá. En la tempestad de la duda y el escepticismo, Cristo nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. En su amor encontraremos la paz que este mundo roto no puede dar. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿Caminarás con María hacia un nuevo amanecer donde su corazón inmaculado finalmente reine? La revelación de Sor Magdalena nos invita a un examen profundo de conciencia. En un mundo que se ha vuelto frío y distante al amor divino, ¿cómo reavivaremos la llama de la fe en nuestros corazones consagrados? Solo a través de una vida de oración constante, de entrega y sacrificio, iluminaremos las tinieblas que intentan envolvernos. Recordemos que cada acto de bondad es una estrella que brilla en la noche de nuestra historia. La batalla entre la luz y las tinieblas es intensa, pero no estamos solos. Los ángeles, aquellos heraldos de la gracia, nos acompañan en cada paso, susurrando en el viento la promesa de la victoria del bien. Las lágrimas de María, lejos de ser un símbolo de derrota, son semillas de esperanza que germinan en el suelo fértil de la fe. ¿No escucháis el suave murmullo de esas lágrimas pidiendo una respuesta? El desafío de nuestros tiempos no es fácil, pero el Señor nunca nos abandona. Nos ha dado a su Madre como intercesora fiel, como guía amorosa en nuestro peregrinaje. Al tomar el rosario en nuestras manos, no solo tocamos cuentas, sino que nos unimos a una cadena de amor y misericordia que atraviesa la eternidad. Es un acto de confianza, una declaración de que, a pesar de nuestras fragilidades, creemos en el poder transformador de la oración. Así, os dejo con este pensamiento final, un eco que espero resuene en vuestros corazones. El rosario roto puede ser restaurado, la cuenta perdida puede ser encontrada, y el amor de María puede triunfar sobre el dolor del mundo. ¿Responderás tú al llamado del cielo? ¿Serás tú quien, con valentía y amor, se una a la batalla espiritual que define nuestro tiempo? Al concluir estas palabras, os invito a uniros a mí en oración, en un susurro de fe que se eleva hasta el trono de Dios. Que cada cuenta que toméis sea una llama en la oscuridad, un testimonio de que, en última instancia, el amor no conoce derrota. Que así sea. En la penumbra de una tarde cargada por las pesadas nubes de Roma, la figura del Papa Leo XIV se erguía como un faro de luz en medio de un mundo abatido por sombras. Sus ojos, pozos profundos de sabiduría, acumulada a lo largo de décadas de oración y dolor, se alzaron hacia el cielo con una súplica que resonó en los oscuros corredores del alma humana. Oh María, Madre de todos, intercede por nosotros. Comenzó su oración, un susurro que se convirtió en un clamor celestial. Era el tiempo de un gran tránsito, un umbral en la historia de la Iglesia, y el aire parecía vibrar con una expectación invisible. Cada palabra del Papa era como una perla del rosario que Sor Magdalena de la Luz había soñado. Ese rosario roto, donde cada cuenta representaba un alma perdida. María, con su corazón traspasado de dolor, había preguntado en ese sueño, ¿quién los rezará por mí? Y ahora, en este momento cargado de solemnidad, el Papa se hizo eco de esa súplica ancestral, llamando a todos los presentes a ser los intercesores que el mundo tanto necesitaba. Las guerras y los rumores de guerras envolvían al planeta como un manto de tinieblas. La apostasía y la frialdad espiritual se habían instalado en muchos corazones, como serpientes venenosas que amenazaban con extinguir el fuego de la fe. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la figura de María se alzaba como una aurora prometedora, una luz que no se apagaría. «Oh Madre Santísima», prosiguió el Papa, «ilumina nuestra Iglesia, protege a aquel que vendrá después de mí,
guía sus pasos con tu amor inquebrantable. Con cada palabra, el aire se llenaba de una paz indescriptible, y era como si el cielo mismo se inclinara para escuchar las súplicas del anciano pontífice. Las almas presentes sentían cómo una esperanza silenciosa comenzaba a arder en sus corazones, un fuego sagrado que prometía no extinguirse jamás. ¿Responderás tú al llamado? Parecían preguntar los ojos del Papa, clavándose en cada uno de los presentes, atravesando sus almas hasta el fondo. En este tiempo de prueba, la humanidad entera estaba siendo convocada a un renacimiento espiritual. Los corazones consagrados debían ser faros de luz en medio de las tempestades, llamando a la conversión con el testimonio de sus vidas. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? Resonó la pregunta en los corazones, una invitación a participar en la victoria del corazón inmaculado de María. La revelación de Sor Magdalena era parte de un legado secreto que el Papa había custodiado con celo. Un mensaje de amor y de advertencia. Un llamado urgente a rezar por las almas que vagaban sin rumbo, como cuentas perdidas de un rosario, que sólo podía ser completado por la oración ferviente. María llora por sus hijos perdidos, dijo el Papa con voz quebrada por la emoción, y nos llama a ser los guerreros de la oración, los centinelas de la fe. Las imágenes de luz y tinieblas se entrelazaban en la mente de Leo XIV, mientras sus palabras fluían como un río sereno, pero imparable. Un río que avanzaba lentamente, recogiendo en su caudal las esperanzas y los dolores del mundo. Era un canto de amor, una elegía por las almas perdidas, pero también una sinfonía de esperanza que se elevaba hasta las alturas celestiales. El Papa sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, pero su mensaje no era el de un adiós definitivo, sino el de un nuevo comienzo. En el silencio que siguió, se sintió una presencia cálida, un abrazo invisible que apaciguaba todos los miedos. Era la certeza de que no estábamos solos, que María estaba con nosotros, guiándonos hacia la luz de su Hijo. En ese instante final, Leo XIV dejó que el río de sus palabras fluyera hacia un océano de infinito amor, dejando un eco abierto de invitación en el corazón de cada uno. Una invitación a ser luz en las tinieblas, a ser parte de ese rosario de almas que María tanto anhelaba completar. ¿Responderás tú al llamado? Susurró nuevamente, y en el silencio profundo, la respuesta quedó en suspenso, vibrando en el aire como una promesa eterna. En el albor de una era, en la que la humanidad parece haberse extraviado en los desiertos del materialismo y la indiferencia, el Papa León XIV se alzó con su voz serena y cargada de una sabiduría que trascendía el tiempo. En sus ojos danzaba una luz que muchos interpretaban como el reflejo de un fuego sagrado, aquel que no se apaga ni ante las más densas tinieblas. En su corazón habitaba una certeza que lo había acompañado desde su juventud, el llamado a la conversión y al amor profundo por las almas, especialmente aquellas que se hallaban perdidas, como cuentas dispersas de un rosario roto. Fue en una mañana de primavera cuando el Papa, con una solemnidad que parecía envolver el aire mismo, decidió compartir una revelación que había guardado en el silencio de su alma, un legado que, en sus palabras, debía ser confiado al mundo. Habló entonces de Sor Magdalena de la Luz, una humilde mística de Ecuador, quien en 1977 había recibido un sueño de resonancia celestial, un rosario roto, cada cuenta simbolizando un alma perdida, y la Santísima Virgen María, con lágrimas que surcaban su rostro, preguntando, ¿quién los rezará por mí? Estas palabras, cargadas de una dulzura y una tristeza infinitas, resonaban en el corazón del Papa como un lamento divino, un susurro del cielo que imploraba respuesta. Se dirigió a los fieles con una voz firme pero cargada de ternura, y con cada palabra pronunciada
parecía sembrar semillas de esperanza en un terreno que, aunque árido, aún podía florecer. El mundo, decía, ha caído en una espiral de guerras, de frialdad espiritual, de un abandono de la gracia que nos fue dada. Pero no temáis, porque en el corazón de María, nuestra Madre, yace la promesa del triunfo de la fe. Conmovido por la visión de Sor Magdalena, el Papa exhortó a todos a tomar el rosario en sus manos como un escudo de luz, como un puente entre la tierra y el cielo. Cada cuenta, decía, es una oración por un alma, un acto de amor que puede rescatarlas del abismo. En sus palabras se tejía una narrativa de esperanza, donde cada fiel se convertía en un guerrero de la oración, un portador de la llama de la fe. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte de este ejército silencioso que, con cada Ave María, construye un sendero de luz en la oscuridad? La interpelación directa del Papa era imposible de ignorar, y en los corazones de quienes le escuchaban nacía un eco de compromiso, una súplica de transformación. El Papa, consciente de las heridas del mundo, de las almas que vagan sin rumbo, elevó su mirada al cielo y en un susurro que alcanzó a todos los presentes, dijo: «No estamos solos. Nuestra Madre llora por nosotros, pero también nos guía hacia el refugio seguro de su corazón inmaculado». En su voz había una mezcla de dolor y esperanza, un canto de resiliencia que invitaba a cada uno a ser partícipe del triunfo divino que se avecinaba. Al final de su mensaje, la figura del Papa se erguía como un faro de fe, guiando a su rebaño a través de las tormentas de la duda y la desesperación. Su legado, un testimonio de amor y de fe inquebrantable, era ahora una llama viva que debía ser cuidada y compartida por cada alma comprometida con el rezo del rosario, por cada corazón dispuesto a responder al llamado de María. Y así, la profecía del Papa no se cerró en el silencio, sino que se extendió como un río sereno y poderoso, fluyendo a través de generaciones, resonando en el canto de las aves al amanecer, en el susurro del viento que acaricia los campos, en el latido de cada corazón que se une en oración. En este río de luz y amor, cada cuenta del rosario se convierte en una constelación de esperanza, tejiendo un firmamento de misericordia que, con la gracia de Dios, unirá a la humanidad en un abrazo eterno con el cielo. En el silencio de la madrugada, cuando las sombras aún abrazan la tierra y el aliento de la noche se disipa con el primer rayo de luz, la voz del Papa Leo XIV se elevó una última vez como un susurro de eternidad. Había caminado con nosotros en este valle de lágrimas, guiando con mano firme y corazón lleno de misericordia, y ahora, al borde de su destino final, nos dejaba un legado tejido delicadamente con hilos de esperanza y advertencias celestiales. A lo largo de su pontificado, el Santo Padre había sido un faro en medio de la tormenta, su luz un reflejo del amor divino en un mundo a menudo envuelto en tinieblas. Sus palabras, siempre impregnadas de un profundo sentido de lo sagrado, resonaban en el corazón de los fieles, llamándonos a una conversión sincera y a un amor más profundo por nuestro prójimo. Sin embargo, en sus últimos días, un misterio aún más profundo fue revelado, una visión custodiada en el silencio del alma de Sor Magdalena de la Luz, una mística de tierras ecuatorianas. Ella, en un sueño lleno de símbolos divinos, había visto un rosario roto, cada cuenta representando un alma perdida, y María, Madre de Misericordia, lo sostenía entre sus manos, lágrimas rodando por su rostro celestial, mientras pronunciaba una súplica que resonaba en los confines del universo. ¿Quién los rezará por mí? Esta visión, guardada como un tesoro sagrado por el Papa Leo XIV, emergió como una última ofrenda a sus hijos espirituales. En ella, el dolor y la esperanza se entrelazaban como en una danza eterna.
Cada cuenta del rosario roto era un eco de las voces que se habían apartado, de aquellos que se habían perdido en la frialdad espiritual de una época que parecía olvidar su creador. El mundo, sumido en guerras sin sentido, en una apostasía creciente, en el ruido ensordecedor de las promesas vacías, necesitaba más que nunca un retorno al corazón de María, unirse nuevamente al rezo fervoroso y sincero. ¿Responderás tú al llamado? En el despertar de esta nueva era, la Iglesia enfrentaba un desafío monumental, una cruzada espiritual que requería de cada uno de nosotros una entrega total, una consagración de nuestros corazones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El Papa Leo XIV, en su sabiduría infinita, veía más allá de las sombras del presente, hacia un horizonte donde el amor y la compasión triunfaban. La promesa de un nuevo Papa, un pastor lleno de amor y ternura, un líder que abrazaría con calidez a cada oveja descarriada, era el anhelo que él nos legaba. En sus palabras finales, el Santo Padre nos invitaba a un examen de conciencia profundo, a confrontar nuestras propias sombras y a encender el fuego sagrado de la fe en nuestras vidas. Nos llamaba a ser parte del triunfo que se anuncia, a unir nuestras voces en un coro de oración que resonara hasta los rincones más oscuros del mundo, iluminando con esperanza los corazones apagados. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia?, nos preguntaba, su voz resonando como un eco en los corazones abiertos. El rosario, símbolo de devoción y esperanza, se convertía en un puente entre lo humano y lo divino, una cadena de amor que unía almas perdidas con la gracia celestial. Cada cuenta perdida podía ser rescatada. Cada alma podía encontrar refugio en el manto maternal de María, si tan solo abríamos nuestros corazones al llamado divino. En este camino, el Papa Leo XIV nos recordaba que no estábamos solos, que el Espíritu Santo guiaba nuestros pasos y que la intercesión de la Santísima Virgen era un faro siempre presente en nuestra peregrinación. La muerte del Papa Leo XIV, al llegar con el alba, no era un final, sino un nuevo comienzo. Su legado perduraría en la Iglesia que él tanto amaba, una Iglesia fortalecida y renovada por su advertencia y su amor incansable. En el silencio de la oración, en la comunión de los santos, su voz seguiría resonando, llamándonos a ser luz en un mundo necesitado de esperanza. Y así, mientras el primer rayo de sol iluminaba la cúpula de San Pedro, el corazón de cada creyente se llenaba de un nuevo fervor. El camino que el Papa Leo XIV había trazado para nosotros estaba claro, marcado por la huella indeleble de su amor pastoral. En el misterio de la fe nos dejaba una promesa eterna, que en el triunfo del corazón de María encontraríamos la paz que el mundo tanto ansiaba. La pregunta permanecía, resonando en el silencio del alma. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del milagro que se avecina? En la profundidad de nuestro ser, la respuesta aguardaba, como un susurro de eternidad en espera de ser pronunciado. En el crepúsculo de su pontificado, el Papa Leo XIV se alzaba como un faro de amor y sacrificio sobre la vasta y a menudo tormentosa extensión del mar de la humanidad. Sus palabras, aunque serenas y humildes, resonaban con una gravedad que penetraba los corazones, llamando a la conversión y al renacimiento espiritual. En uno de sus últimos mensajes, una revelación guardada en el silencio del corazón de la Iglesia emergió, como un secreto que debía ser compartido para iluminar el camino hacia el futuro. Fue Sor Magdalena de la Luz, una humilde religiosa de Ecuador, quien recibió un sueño cargado de simbolismo y dolor. En su visión, un rosario roto se desgranaba entre sus dedos. Cada cuenta, que una vez había sido un símbolo de oración y devoción, representaba un alma perdida, vagando en la penumbra de la indiferencia y el olvido espiritual. La Virgen María,
con lágrimas en los ojos, sostenía el rosario roto, mientras su voz, tierna y suplicante, se elevaba como un lamento celestial. ¿Quién los rezará por mí? Este mensaje, sellado con lágrimas celestiales, fue confiado al Papa Leo XIV, quien lo llevó en su corazón como un signo de los tiempos. Bajo su guía, el legado de amor y sacrificio de la Iglesia se fortaleció, alimentado por la luz incandescente de la fe que nunca se extingue. En un mundo desgarrado por guerras, apostasías y una frialdad espiritual que parecía congelar incluso los actos más sencillos de bondad, el Papa supo que su misión era recordar a cada alma que la oración es el fuego sagrado que puede encender la esperanza en medio de las tinieblas. Imaginemos por un momento la vastedad del universo. Cada estrella que titila en el firmamento representa una oración elevándose desde la tierra. En las oscuras horas de la noche, cuando el silencio reina y la humanidad se sumerge en el descanso, estas oraciones son como constelaciones que nunca dejan de brillar, guiando a los perdidos hacia el regazo misericordioso de Dios. Pero, ¿qué de aquellas cuentas rotas del rosario? ¿Qué de aquellas almas que se deslizan por las grietas de nuestra atención y devoción? Leo XIV, con su voz profunda y mística, nos interpeló a cada uno de forma personal. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia a través del Inmaculado Corazón de María? Sus palabras no eran simplemente un eco distante, sino un clamor urgente que resonaba con la verdad de que la salvación de muchas almas depende de nuestra voluntad para alzar nuestras voces en oración y unidad. La Iglesia, bajo la amorosa protección de María y la guía infalible del Espíritu Santo, avanza con confianza hacia el futuro. Cada corazón consagrado, cada alma que decide abrazar la gracia, se convierte en un pilar de luz que desafía la oscuridad circundante. En medio de las sombras de la discordia y el desamor, el Papa nos recordó que la misión es clara: reparar el rosario roto, cuenta por cuenta, alma por alma, a través del amor, el sacrificio y la oración. Ahora, mientras reflexionamos sobre este legado, nos encontramos con una pregunta que arde en el horizonte de nuestra conciencia. ¿Quién, si no nosotros, tomará las cuentas rotas y las unirá en un acto de fe y amor? ¿Quién se levantará, bajo el manto protector de María, para rezar por los perdidos, los olvidados, los que se han apartado del camino de la luz? El mensaje de Leo XIV no cierra sus puertas ni establece un final definitivo, sino que deja un eco abierto de invitación. Como un río que fluye lenta y solemnemente, su llamado se enreda con nuestras vidas diarias, recordándonos que cada acción de amor, cada rezo fervoroso, nos acerca al triunfo definitivo de la fe. La pregunta persiste, vibrante y llena de esperanza. ¿Serás tú parte de este milagro cotidiano de amor eterno?